Buenos días. El tema del cual estaremos hablando a continuación es sobre la estructura histológica, la unidad de la membrana y la unidad del núcleo. Para iniciar con el tema, hay que hablar un poco de lo que es la célula. Una de las cosas interesantes de las células es que muchas personas las consideran una especie de bloque en la cual está constituido el cuerpo, pero también se puede pensar en ellas de forma individual, ya que estas mismas hacen actividades individuales que en conjunción pueden formar órganos o tejidos. Hasta finales del siglo XIX no se había creado la teoría celular, donde la célula se enuncia como la unidad genética, morfológica y fisiológica de los seres vivos. La célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Esta misma puede aparecer de forma aislada o agrupada, formando así organismos pluricelulares. En ambos casos, la célula es considerada como el organismo más simple que puede vivir por su propia cuenta. El cuerpo humano está conformado en su totalidad por células, ya sea por las células de nuestra piel, músculos u órganos. Hasta en el cerebro, que es la base de nuestras ideas y pensamientos, está conformado por células, al igual que en los vasos sanguíneos, donde las células abundan. Ahora vamos con la estructura de la célula. La célula está conformada por el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la membrana celular, el receptor de membrana y las mitocondrias. Pero la misma célula tiene tres partes principales, las cuales son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Ahora, retomando con las partes principales de la célula, está la membrana celular o la membrana citoplasmática. Esta es una fina estructura que cubre la célula, separando su contenido del exterior. Esta misma confiere a protección celular. También proporciona una condición interna estable. Una de sus funciones es que puede transportar nutrientes dentro de la célula, al igual que puede expulsar sustancias tóxicas de la misma. Unos de los principales componentes de la membrana celular son los lípidos, las proteínas y los grupos carbohidratos que se unen con algunos lípidos y proteínas. Ahora vamos con la unidad de la membrana, un modelo propuesto por Daniel y Dobson en 1935. El término unidad de la membrana hace referencia a los componentes de la membrana biológica, es decir, proteínas y fosfolípidos. En el modelo de Daniel y Dobson, las proteínas intrínseca e integrales forman una doble capa de proteínas y en medio una bicapa de fosfolípidos. Modelo de mosaico fluido. Es el modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1972 por S. J. Singer y Gary Nicholson. Gracias a los avances en la microscopía electrónica, el estudio de interacciones hidrofílicas y de interacciones no covalentes, como puentes de hidrógeno, y el desarrollo de técnicas como las criofacturas y los contrastes negativos. De acuerdo con los modelos, las membranas están constituidas por una bicapa lipídica asimétrica, es decir, una capa de dos moléculas de grosor con aproximadamente 60 de ancho, principalmente compuestos por fosfolípidos anfipáticos que contienen ansiada proteína de membrana. La bicapa le proporciona fluidez y elasticidad a la membrana, y su forma asimétrica hace referencia a que la composición de cada una de las capas varía. También se puede observar una pequeña cantidad de carbohidratos en la superficie externa de la membrana, a la que se le llama glicocálix. Y este modelo define la membrana como un líquido bidimensional que restringe la difusión lateral de la composición de la membrana. Las células están compuestas principalmente de fosfolípidos. Estos se encargan de crear una zona hidrofóbica para separar la superficie interna de la externa
de la célula. Luego encontramos lo que son las proteínas. Esta está anclada a la superficie externa y cuando se encuentra allí recibe el nombre de extrínsecas o periféricas. Y cuando atraviesa la membrana para unir la superficie interna con la externa, recibe el nombre de intrínsecas o integrales. Y por último encontramos lo que son los carbohidratos y glicoproteínas. Esta se encarga de la verificación e identificación, por ejemplo, de los grupos sanguíneos, por ejemplo, de A, B y O de la zona pelúcida del óvulo. Glucócalis, también conocida como membrana celular, es la zona periférica rica en hidrato de carbono, también conocido como carbohidrato, de la superficie de las células eucarióticas. En contacto con el medio extracelular, esta cubierta puede llegar a tener un espesor de hasta 50 nanómetros, mucho más gruesa que la membrana misma. El glucócalis posee abundantes oligosacáridos unidos a lípidos y proteínas, formando así los glucolípidos y las glucoproteínas. Las cadenas glucídicas de las glucoproteínas junto a los glucolípidos forman la cubierta celular. Entre las principales funciones de la glucócalis podemos encontrar la protección de las superficies celulares del daño mecánico y físico, el reconocimiento celular, la ayuda en los procesos infecciosos y la fecundación. La matriz citoplasmática. El citoplasma o la matriz citoplasmática es la parte que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo. Esta está formada por una fase acuosa y el hialoplasma, el citoesqueleto y los organelos o componentes celulares. Es una masa coloidal químicamente muy compleja, ya que esta contiene proteínas, lípidos, ácido nucleico, hidrato de carbono, sales minerales y otras sustancias solubles en agua, que es su componente principal. Puede presentar un aspecto homogéneo o tener granulaciones. En él se sintetizan compuestos primarios muy importantes, como lo serían los aminoácidos, la sacarosa y los lípidos, y compuestos secundarios como las alcaloides. Incluye todos los elementos necesarios para la síntesis de proteínas, como lo son el ribosoma, el ARN mensajero, el ARN soluble y las enzimas vinculadas con este proceso. La matriz citoplasmática es un gel acuoso concentrado que está compuesto por moléculas de diferente tamaño y forma. La matriz citoplasmática muestra una estructura poco específica en la microscopía óptica y en la microscopía electrónica convencional. Esta se ha descrito como una solución acuosa concentrada que contiene moléculas de diferente forma y tamaño. Por ejemplo, los electrolitos, el metabolitos, el ARN y proteínas sintetizadas. La matriz citoplasmática es el sitio de los procesos fisiológicos que son fundamentales para la existencia celular, como la síntesis, la degradación proteica y la degradación de sustancias nutritivas. Los estudios con la microscopía electrónica de alto voltaje en secciones de 0.25 a 0.5 revelan una compleja red estructural tridimensional de finas hebras microtraveculares y vinculadores cruzados. Esta red proporciona un sustrato estructural sobre lo cual ocurren reacciones citoplasmáticas, en aquellas que participan ribosomas libres y el transporte citoplasmático, el desplazamiento regulado y dirigido de los orgánulos. Buenos días, mi nombre es María Alejandra Pérez, mi célula entidad 3029-728, yo le voy a hablar sobre las organelas. Primero que todo, las organelas en biología celular se denominan orgánulos u organelas a las estructuras contenidas en el citoplasma de las células, principalmente en las eucariotas, que tienen una forma determinada, y la procariota carece de la mayor parte de los órganos. El nombre de organelas también procede de la analogía entre la función de los órganos en el cuerpo, obviamente. Ahora les voy a hablar sobre las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos unidos a las membranas celulares y son intracelular de esta membrana. Esta membrana cumple el objetivo en la mitocondria, que es esencialmente que se encarga de producir energía, por la cual es producido por sustancias químicas. Esto a la vez va llevando el cuerpo. Ahora les voy a hablar sobre el complejo de Golgi. El complejo de Golgi es una parte de la célula formada por membranas. Algunas son túbulos o vesículas. El aparato de Golgi es situado cerca del núcleo. Esta está elaborado con proteínas y moléculas de lípidos, que son las grasas.
Para su uso en otros lugares, dentro y fuera de la célula, el complejo de Golgi es un órgano celular. Se llama aparato o cuerpo de Golgi, es denominado así y se le conocen varios. También el retículo endoplasmático, se le va a hablar un poco de ello, que el retículo endoplasmático es una red de membranas a través del cual se mueven las proteínas, se ensamblan en orgánulos llamados ribosomas, que los ribosomas, cuando las proteínas están destinadas a ser parte de la membrana celular o exportadas fuera de la célula, los ribosomas las ensamblan y las añaden. Inclusiones citoplasmáticas. Son estructuras o materiales que se almacenan en el citoplasma. Se pueden evidenciar al microscopio fotónico, ya sea mediante técnicas histoquímicas para lípidos, glúcidos o directamente, como es en el caso de los pigmentos, los cuales poseen color propio. Se localizan en el citoplasma, pero no son considerados organoides, sino elementos que resultan del metabolismo celular o que han sido incorporados del medio extracelular y que se alojan en el citosol. Dentro de las inclusiones tenemos pigmentos, glúcidos, glucógeno, lípidos y cristales. Pigmentos son inclusiones que poseen color propio y gracias a esta particularidad no necesitan coloración para poder ser observadas en el microscopio fotónico. Clasificación. Pigmentos endógenos. Son sintetizados por la célula. Entre ellos tenemos hemoglobina, la cual degradada origina otros pigmentos denominados hemosiderina, hematoidina y bilirrubina. Melanina y liposfucina. Pigmentos exógenos. Provienen del medio ambiente y son incorporados al citoplasma de la célula, entre ellos carotenoides y minerales. Glúcido. La glucosa se almacena en el citoplasma bajo la forma de un polímero, en este caso un polisacárido, denominado glucógeno. Las células que se especializan en el almacenamiento de glucógeno son los hepatocitos y las células musculares, pero la mayoría de las células almacenan glucógeno en menores cantidades. Cada gránulo de glucógeno constituye una sola molécula muy ramificada, la cual se encuentra rodeada por las enzimas que se encargan de la síntesis y degradación de la molécula. De esta manera, la glucosa se almacena en el citoplasma de la célula y es liberada al torrente sanguíneo cuando es necesario mantener la glicemia, niveles de glucosa en la sangre, en concentraciones adecuadas para la satisfacción de las necesidades metabólicas de todas las células del organismo. Lípidos. Constituyen los depósitos de grasa en el citoplasma. Las células especializadas en el almacenamiento de lípidos se denominan adipocitos, que conforman el tejido adiposo. Pero otras células, tales como los hepatocitos y muchas estirpes celulares, pueden almacenar grasa en menores cantidades. Las grasas almacenadas son por lo general grasas neutras, triglicéridos, y saturadas que a temperatura corporal se mantienen en estado líquido. Constituyen la principal fuente de energía al ser degradadas en glicerol y ácidos grasos. Las inclusiones de lípidos carecen de la membrana, pero las goticas están rodeadas de elementos del citoesqueleto y algunas enzimas necesarias para el metabolismo lipídico. Cristal. Ciertas células poseen en su citoplasma o en la luz del retículo endoplasmático estructuras que forman de cristales. Algunas de las células han sido reconocidas por microscopistas como inclusiones normales. Desde el punto de vista bioquímico se sugiere que son de naturaleza proteica y posiblemente constituyen una forma de almacenamiento de ciertos compuestos. Algunos virus forman inclusiones cristalinas observables en el núcleo citoplasma de la célula. Así también tenemos los gránulos de secreción. Los gránulos de secreción se encuentran en todas las células exocrinas, endocrinas, neuroendocrinas y neuronales. La formación de estas vesículas se inicia en el PGN, dando como resultado la secreción de proteínas empaquetadas de forma concentrada en los gránulos secretores. La exocitosis no estimulada de los gránulos se produce en niveles bajos, pero la secreción regulada a través de estímulos externos desencadena la función de numerosos gránulos de secreción con la membrana plasmática. Hoy hablaremos sobre los filamentos y los microtúbulos. Los filamentos son compuestos del citoesqueleto y están formados por agrupaciones de proteína fibrosa. Su nombre deriva de su diámetro de 10 nanómetros. Ahora hablaremos sobre la estructura y composición de los filamentos. Los filamentos intermedios son estructuras formadas por proteínas fibrosas. Son muy resistentes y están siempre presentes en las células eucariotas. Son los componentes más estables del citoesqueleto y dentro de ellos se encuentran los siguientes tipos. Filamento de queratina, neurofilamento, también están los filamentos de vimentina y los filamentos de desmina. La función de los filamentos. Se podría decir que su función principal es brindar soporte a los orgánulos celulares para así propiciar resistencia mecánica a las células.
de esta manera evitando la ruptura de la membrana de las células que son sometidas a esfuerzo. Por esta razón son abundantes en las fibras nerviosas, células musculares y epiteliales, ya que estas son sometidas a fuertes tensiones. Como el resto de los componentes del citoesqueleto, estos contribuyen al mantenimiento de la forma celular. Ahora hablaremos sobre los microtúbulos. Los microtúbulos son uno de los 3 tipos de filamentos que adopta el citoesqueleto de la célula. En este caso, los microtúbulos son los de mayor tamaño y proporcionan un soporte estructural a la célula. Los elementos del citoesqueleto están formados por 3 tipos de fibras de proteína, las cuales son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Ahora hablaremos un poco sobre la estructura de los microtúbulos. Se puede decir que los microtúbulos son los filamentos más grandes de los 3 que componen la estructura del citoesqueleto de las células eucariontes, midiendo 25 nanómetros. Los microtúbulos están compuestos por una proteína llamada tubulina, la cual forma un tubo hueco. La tubulina está dividida en 2 subunidades, las cuales es alfa-tubulina y beta-tubulina. Hablaremos sobre la función de esta. Como primera función tenemos que los microtúbulos dan resistencia a la célula, manteniendo la forma de esta y proporcionándole soporte estructural. Como segunda función podemos decir que forman rieles para las proteínas motoras, como por ejemplo la quinesina y la dineína, que transportan vesículas y otros cargamentos dentro de la célula. Tercero, son los responsables de la organización de la estructura llamada uso mitótico, que se encarga de separar los cromosomas durante la división celular. Buenos días, mi nombre es Luis Riobón y en esta oportunidad me corresponde hablar sobre lo que es el núcleo, su función, su acción y su formación como parte de cambio dentro de una célula. Específicamente se puede hablar del núcleo como un contenedor que se encuentra dando una función y posee el ácido desoxirribonucleico, el cual puede causar un cambio al estar en contacto o al entrar en su función como tal, que es hacer el cambio dentro de la función contemplada y provocar un tipo de trabajo diferente dentro del organismo o dentro de la acción que está posee. El núcleo se puede diferenciar morfológicamente debido a que el núcleo está separado por el neoplasma y el neoplasma a su vez lo permite que sea separado por el citoplasma. Específicamente esta es la generalidad que puede tener. A su vez se encuentra formado por una membrana interna y externa, las cuales se llama esta cavidad perinuclear. Se puede denominar así como al conjunto de formas que pueden diferenciar la acción y también manejo de proteínas hacia el citoplasma específicamente. Se puede mencionar dentro de las generalidades que tiene el núcleo su forma, su tamaño y la cantidad. Su forma puede ser redonda, puede ser esférica, puede ser cuadrada específicamente también. Y si se menciona, esta puede tener diferentes direcciones, pueden tomar diferentes rumbos debido a que esta puede ser achatada, puede ser larga, también puede ser en una dirección específica a la célula. Eso depende de cómo sea el trabajo y la función. Su cantidad y su forma varían también. Eso depende también, como se había dicho, de la manipulación que ésta tenga. El núcleo también es específico debido a que al formarse existen núcleos que son más pequeños y existen núcleos a la diferencia que son más grandes. Eso también depende del tipo de célula que sea. Al igual que también sería la cantidad, sería proporcional a la cantidad de hepatocitos referentes que ésta pueda tener. El carioplasma es el comportamiento del ADN con la maquinaria necesaria para transcribir información a ARN. El núcleo consta de 2 componentes, la envoltura nuclear y el nucleoplasma. La envoltura nuclear separa el nucleoplasma del citoplasma, que se encuentran los poros nucleares que comunican los 2 espacios, permitiendo el trastiego a la molécula. Mientras que en el nucleoplasma se encuentra el ADN y las proteínas asociadas que forman la cromatina, que en esta, si es muy compacta, se denomina heterocromatina, pero si es muy laxa, se denomina eucromatina. La envoltura nuclear tiene funciones muy similares a la membrana plasmática para la célula, es decir,
que controla el intercambio de sustancias entre el exterior y el interior del núcleo para proteger el ADN. La localización habitual del núcleo es el centro de la célula, pero también puede situarse en otras posiciones más periféricas, como en las células secretoras, que se puede localizar en la parte basal de la célula y en las musculares esqueléticas. El agua es el principal componente del nucleoplasma. En ella están dispersos los solutos compatibles para la disolución acuosa. El núcleo es una región de núcleo que se ocupa de la producción y el ensamblaje de los ribosomas. Los ribosomas son las células que los ribosomas se transmiten a través de la síntesis que ayuda a las células a tener las proteínas. La cromátima se comprende de 147 pares bajo el periodo de la DNA, envueltos alrededor de una base de las proteínas designadas a una historia. De la cromátima está totalmente relacionada con los principios de la génica. Existen los dos tipos principales, que son la eurocromátima y la heterocromátima. Eurocromátima se caracteriza por tener bajos grados de compactación y altos niveles de transcripción. La heterocromátima es transcripcionalmente inactiva debido al grado de compactación en la molécula durante etapas puntuales de la división celular. En las células en división, la cromatina se encuentra condensada y organizada en cuerpos bien definidos denominados cromosomas. La palabra cromosoma proviene del griego croma, que significa color, y soma, que significa cuerpo. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el interior de los núcleos de las células y que almacenan el material genético de la misma, ADN, o conocido como ácido desoxirribonucleico. Estos presentan una morfología externa que puede ser observada a través del microscopio, donde se puede ver que tienen dos brazos, uno corto que se le denomina con la letra P y uno largo que se le denomina con la letra Q. Los cromosomas presentan una separación en estos brazos por una constricción primaria llamada centrómero, en la que se hace la unión del uso mitótico, que es muy importante para el cromosoma, puesto que permite su segregación normal durante la división celular. Estos a su vez se dividen según una clasificación que se va a acoplar a la longitud de los brazos y además la ubicación del centrómero. Pueden ser metacéntricos, donde el centrómero se encuentra justo en el centro del cromosoma y permite que la longitud de los brazos sea prácticamente iguales. Los submetacéntricos es donde el centrómero se encuentra ubicado un poco movido, por lo que los brazos de los cromosomas van a ser un poco diferentes. Y el acrocéntrico, que es donde el centrómero se encuentra en un borde, por lo que un extremo del brazo va a ser más largo a diferencia del otro. Ahora bien, podemos hablar de la composición química de los cromosomas. Los cromosomas son moléculas de ADN largas de doble hélices que interaccionan con proteínas histonas y no histonas. Estos presentan estados laxos o poco compactos durante la interfase de la célula y altamente compactos durante la metafase mitótica. Las histonas son proteínas básicas, ricas en lisina y argina, que muestran además alta conservación evolutiva. Y por otro lado, presentan interacción con el ADN, formando subunidades en forma de globos o pequeñas esferas que se unen o interaccionan con el ADN, formando una especie de collar. Las histonas, además, estas proteínas y el nucleosoma son las estructuras básicas de la cromatina y presentan asociación con 200 pares de bases de ADN. Las proteínas no histonas, por su parte, son diferentes, y estas se extraen del núcleo de las células a partir del cloruro sódico. Presentan además alta composición de aminoácidos básicos, aminoácidos ácidos, poca concentración de aminoácidos hidrofóbicos, elevada proporción de prolina y alta o elevada movilidad electroforética. Cuando estas proteínas son electroforéticas y que presentan alta movilidad, pertenecen a un grupo llamado HMG, que es grupo de elevada movilidad. Con excepción de los gametos maduros, óvulos y espermatozoides, las células de los humanos presentan 46 cromosomas, organizados en 23 pares de cromosomas homólogos, los cuales presentan la misma forma y tamaño. 22 de ellos son idénticos y están proporcionados por el mismo genoma y se le denominan autosomas.
y el 23º par de cromosomas son los cromosomas sexuales, los cuales se les designa X o Y. Un tema muy importante cuando hablamos de los cromosomas es las alteraciones que estos pueden sufrir durante la división celular. Los cromosomas pueden sufrir alteraciones cualitativas o cuantitativas, también llamadas anomalías numéricas o anomalías estructurales. Las anomalías numéricas, por ejemplo, se pueden presentar cuando el cromosoma se presenta uno menos en vez del par. Esta afección se le denominará monosomía. En el caso de que se presente un cromosoma de más en vez del par normal, se le llamará trisomía. Un ejemplo de ello es el síndrome de Down, que presenta 3 copias del cromosoma 21 y también se le puede denominar trisomía 21. Por otra parte, tenemos las anomalías estructurales. En este caso, las estructuras de los cromosomas pueden ser cambiadas de diferentes maneras. Pueden ser duplicaciones cuando se presenta material genético de más, translocaciones cuando se transfiere una parte de un cromosoma a otro cromosoma, inversiones cuando una parte de un cromosoma se desprende y este se reintegra en dirección inversa, deleciones cuando se pierde o se elimina una parte completa del cromosoma y anillos cuando se desprende una parte del cromosoma y se forma alrededor de este una especie de anillo o círculo. Cariotipo. El cariotipo, diferente de un ideograma, es el patrón cromosómico de una especie expresada a través de un código establecido por convenio que describe las características de sus cromosomas, debido a que en el ámbito de la clínica suelen ir liados al concepto de cariotipo. Se usa con frecuencia para referirse a un cariograma, el cual es un esquema, foto o dibujo de los cromosomas de una célula metafásica ordenados de acuerdo a su morfología: metracéntricos, submetracéntricos, telocéntricos, subtelocéntricos y acrocéntricos y tamaño, que están caracterizados y representan todos los individuos de una especie. El cariotipo se caracteriza en cada especie al igual que el número de cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares porque somos diploides y 2 Ns en el núcleo de cada célula, uno organizado en 22 pares autosómicos y un par sexual, hombre XY y mujer XX. Los cromosomas se clasifican en 7 grupos de la A a la G, atendiendo a su longitud relativa y a la posición del centrómero, que define su morfología. De esta manera, el cariotipo humano queda formado así. Grupo A. Se encuentran los pares cromosómicos 1, 2 y 3 que se caracterizan por ser cromosomas muy grandes, casi metrocéntricos. Grupo B. Se encuentran los pares cromosómicos 4 y 5. Se tratan de cromosomas grandes y submetracéntricos, con 2 brazos muy diferentes en tamaño. Grupo C. Se encuentran los grupos pares 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y X. Son cromosomas medianos submetracéntricos. Grupo D. Se encuentran los pares cromosómicos 13, 14 y 15. Se caracterizan por ser medianos acrocéntricos con satélites. Grupo E. Se encuentran los pares cromosómicos 16, 17 y 18. Son cromosomas pequeños, metracéntricos el 16 y submetracéntricos el 17 y el 18. Grupo F. Se encuentran los pares cromosómicos 19 y 20. Se tratan de cromosomas pequeños y metracéntricos. Grupo G. Se encuentran los pares cromosómicos 21 y 22. Se caracterizan por ser cromosomas pequeños y acrocéntricos, 21 y 22 con satélites. Mediante el cariotipo se pueden analizar distintas anomalías numéricas y estructurales, como cosa que sería muy difícil de observar mediante genética mendeliana. Los tipos de cariotipo. Cariotipo clásico. En este cariotipo clásico se suelen utilizar una solución de gingiesa como tinción. Sirve para colorear las bandas de los cromosomas. Menos frecuente es el uso del colorante guinitradina. Cada cromosoma tiene un patrón característico de banda que ayuda a identificarla. De esta forma, los cromosomas se organizan de forma que el brazo corto quede orientado hacia la parte superior y el parte
y el brazo largo hacia la parte inferior. El cariotipo espectral es el análisis espectral de los cariotipos o SCI. Se trata de una tecnología citogénica molecular que permite el estudio y visualización de los 23 pares de cromosomas en forma simultánea. Sondas fluorescentes son 8 para cada cromosoma al marcar DNA específico de cada cromosoma con diferentes fluoroforos. Este tipo de técnica identifica el diagnóstico de las aberraciones cromosómicas en citogenética prenatal, así como una célula cancerosa. Cariotipo digital. El cariotipo digital es una técnica utilizada para cuantificar el número de copias de ADN en una sola genómica. Se trata de secuencias de locus de ADN específico de todo genoma que son aislados y enumerados. Este método es también conocido como cariotipo virtual.